Bienvenidos, iglesia. Qué bueno que ya están con nosotros y que vamos a poder compartir esta noche. Como ustedes vieron, vamos a tener un invitado muy especial. Él es el pastor de la iglesia de Santiago de María. Él es el pastor Mario y va a estar con nosotros ayudándonos a responder algunas de las preguntas de la guía. Así que le voy a invitar y así oramos y le voy a también poner en la transmisión. Vamos a ver, creo que ahí estamos bien. Sí, ahí estamos bien. ¿Puedes escucharme, Mario? Sí, ¿puedes escucharme? Yo quiero ver si te puedo escuchar. Espera. Hola, hola. Ahora sí. Perfecto, entonces hoy sí ya te escuchamos. Bueno, oremos. Todo está saliendo bien con la tecnología hasta ahorita porque déjenme contarles que Mario está como a 2 horas y media en una montaña y yo estoy en otra montaña y vamos a poder compartir un estudio como que si estuviéramos en el mismo lugar. Y eso es solo gracias a Dios. Amén. Entonces, si querés orar para que empecemos, Mario. Excelente. Señor, gracias por este tiempo. Te pedimos, por favor, que tu Espíritu Santo nos guíe de principio a fin, que lo que hoy vamos a aprender sea de nutrición, como ya fue seguramente de nutrición el alimento físico, ahora que el espiritual pueda sustentarnos para cada día. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a estar estudiando las preguntas de la sección de Génesis de hoy. Estuvimos desde el capítulo 45 hasta el 46. Vimos que la historia se detiene por un breve momento porque dejamos ese suspenso de qué iba a ser José con sus hermanos. Recordemos que hasta este punto José no les había dicho a sus hermanos quién era. José los había tratado de una u otra forma mal. Tenemos que aceptarlo. En realidad, algunos comentaristas dicen que al principio los planes de José eran vengarse y a la mitad del camino él se arrepiente. Y digo esto, hago esta introducción porque la primera pregunta de hoy es, destaque el extraño plan de Dios y aplíquelo a su vida. Entonces yo voy a explicar el plan de que Dios tenía en la vida de José y el pastor Mario nos va a ayudar aplicando eso a nuestra vida. Porque si nosotros nos fijamos, José no se había dado cuenta que el plan de Dios todo ese tiempo fue que él iba a salvar de la hambruna y de la pobreza a su familia. Durante mucho tiempo él vivió creyendo que sus hermanos le habían hecho un mal. Por eso es que lo primero que él hace al verlos es intentar vengarse, porque él creía que sus hermanos le habían hecho algo a él. Pero después él es capaz de decir con su boca, no, esto no fue algo que ustedes me hicieron a mí, esto fue algo que Dios tenía planeado. Entonces, él acepta los planes de Dios, dice, Dios me trajo aquí bajo su soberanía, él me iba a usar para que en medio de la hambruna yo pudiera proveer para el pueblo y la promesa de multiplicación, la promesa sobre la herencia de nuestra familia iba a seguir por medio de mi linaje. Entonces, eso es lo que sucede. José se da cuenta de eso, fue un esclavo, fue un prisionero y todo bajo los planes de Dios. Dale, man. Correcto. Bueno, yo creo que este punto es elemental porque pienso que pueden estarnos viendo estudiantes de teología, profesionales, misioneros,
futuros pastores y toda la congregación fuera del país y dentro. Y yo recuerdo que cuando uno es estudiante de teología, al menos los catedráticos de aquel momento nos decían que siempre había una materia en el seminario que no está en el pensum. Y yo creo que tenían mucha razón. Ellos, de hecho, lo decían muy bien por su experiencia. Y es que a través de ese recorrido teológico también hay un recorrido experimental en donde Dios quiere enseñarnos muchas cosas. Y José estaba precisamente viviendo en ese punto, en el punto en donde había sufrido el desprecio de sus hermanos. Y como bien dijo el escritor de la carta a los romanos, Dios es el único capaz de convertir nuestros fracasos, nuestros dolores. Dios es el único capaz de convertir lo malo y de lo malo sacar algo bueno, dice Romanos 8:28. Fue así con Pablo. Pablo tenía el deseo de ir a Roma, pero nunca pensó ir en calidad de preso. Y creo que esa es la forma extraña en la que Dios hace las cosas en nuestras vidas. No pensando en que vamos a calcular, no pensando en la forma que va a utilizar, sino sencillamente confiando en Él. Los planes de Dios, yo pienso que al principio, aunque se vean difícil, están forjando algo en nosotros. Y José quizás se preguntaba, ¿qué parte del plan de Dios es que yo sea odiado por mis hermanos? ¿Es que yo sea vendido, sea esclavo, traicionado por Potifar, etcétera? Y es que no hay nada en este mundo que pueda alejarnos de lo que Dios ha visto para nosotros. Y Dios ya le había dado en sus sueños a José lo que él iba a hacer. Sí. Entonces, hay cosas que Dios ya nos ha dado, ¿verdad? Y que, como vos dijiste, a los que estudian teología, Dios ya les dio algo. Y quién sabe dónde van a estar mañana. Bueno, vamos a la pregunta 2. ¿Por qué les dijo que no riñeran en el camino? Bueno, bíblicamente la respuesta es que tenemos que ver el significado de la palabra reñir. La palabra reñir, el arameo que se ocupó ahí es tambalear. Hay algunos que también consideran que reñir se refería a que no fueran peleando entre ellos. Ahora, José se está despidiendo de sus hermanos y lo que va a suceder en el próximo evento va a marcar la vida de Jacob y del pueblo de Israel. Entonces yo pienso, esta es mi perspectiva, que José no les dijo, no vayan peleando. Yo creo que José les dijo, vayan recto y sin detenerse, no crucen a la derecha ni a la izquierda, no se distraigan. Y ahí puede entrar lo de las peleas, vean, no se distraigan peleando entre ustedes porque la misión que llevan de decirle a mi papá que estoy vivo, de traer a la familia para que puedan sobrevivir a la hambruna, es importante. Entonces los mando con una muy importante misión. Entonces, bueno, apliquémoslo, Mario. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, yo pienso que José se refería no solo a no desviarse, también creo que se refería a no pelear. Es que mira, si nosotros revisamos pasajes anteriores, le vemos peleando. Por ejemplo, pelearon por la túnica de José. Sí. Pelearon en el incidente de la copa. Uh-huh. Pelearon cuando uno de sus hermanos tuvo que quedar preso. Ellos hablaban en su propio idioma y pensaban que José no los entendía, pero en realidad ellos estaban culpándose los unos a los otros. Uno le decía, ¿no es esto lo que yo les dije estando allá cuando José todavía estaba entre nosotros? Entonces, pienso que es mi interpretación, ¿verdad? Pienso que sí se refería a pelear porque los había escuchado peleando
Sí. Y esta es la parte que yo quiero aplicar. Lamentablemente, hay personas que han sufrido mucho por los errores del pasado y han sido golpeados, algunos incluso heridos gravemente por los errores del pasado, como los hermanos de José. Pero a pesar de eso, siguen peleando. Siguen peleándose, siguen culpando a otros, siguen culpando al pastor, siguen culpando a la iglesia, siguen culpando a sus líderes. Si mi papá no me hubiera abandonado, si mi mamá no me hubiera dejado, siguen peleando. Parece ser que no les ha, como decimos en buen salvadoreño, como que no les ha calado tanto dolor, tanto sufrimiento. Y José los conocía muy bien y dice, no vayan peleando en el camino. Y puede referirse también a lo que vos acabas de decir, no se debían porque la misión es importante. Sí. Mira, Mario, fíjate que si estuviéramos con mi papá y los dos hubiéramos dado diferentes puntos de vista, todos estuvieran pendientes, porque les encanta cuando mi papá y yo discutimos sobre diferentes perspectivas. Pero ahorita de seguro están pensando, bueno, los dos tienen razón, estuvo bonito lo que los dos dijeron, pero voy a dar un punto a lo que vos acabas de decir, porque esto es lo bonito de compartir, ¿verdad? Voy a dar un punto a lo que vos estás diciendo. Dale. José le dio 300 monedas de plata a Benjamín, a su hermano. A los otros les dio vestidos. Entonces, yo doy un punto a lo que vos estás diciendo, o sea, digo que también hay una gran posibilidad de que sea cierto. Porque José recordó, una vez se mostró favoritismo hacia mí y pelearon contra mí y me trataron mal. Ahora yo estoy dándole a Benjamín 300, capaz y se pelean con Benjamín también. Sí. Entonces, también hay una evidencia de que José sabe de que hay una razón que los puede hacer ellos pelear. Entonces, ahora, mi punto es histórico, va más allá, no, también el tuyo, ¿vea? Mi punto es, sí, realmente vamos a tener que esperar al cielo para saber qué quiso decir José. Bueno, vayamos y qué bonito eso de que algunos seguimos cometiendo los mismos errores que siempre. O sea, vinimos a Cristo y seguimos riñendo con lo mismo de hace 7 años. Sí. Hay veces que tenemos el mismo testimonio. Sigo luchando con mi carácter. Y es que pienso que sin darnos cuenta, muchos de nosotros caemos en un patrón. Y ahí está ese mismo patrón repitiéndose. Y lo único que cambia quizás es el color del patrón. Cambia el momento, pero sigue siendo el mismo patrón hasta que no tomemos la decisión de romper con el mismo y hacer cambios. Amén. Amén. Buenísimo. Vamos a la pregunta número 3. ¿Cuántos hebreos entraron en Egipto sumando a los 2 hijos nacidos ahí? ¿Y qué deducción resulta? Bueno, este otro que a saber qué vamos a responder los dos acá. Porque los hermanos de José regresan a Canaán, llevan a la tierra del Gosén a la familia, a Jacob, a todos los hijos, y ahí aparecen todos los nombres. Y primero dice, fueron 66 los salidos de los lomos que entraron a la tierra del Gosén, de Jacob, salidos de los lomos de Jacob. Y después en el siguiente verso dice, y fueron 70. Pero no para ahí la discrepancia. En la Septuaginta, o sea, la Biblia traducida del griego, del arameo y hebreo al griego, no solo aparecen esos números, sino que Esteban sale diciendo que en realidad fueron 75. Sí. Porque en la Septuaginta dice 75. Sí. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es el real número? Si son 66, si son 70, si son 75.
Y esta es mi perspectiva. Esto es lo que por medio de la historia y las sumas yo encontré. Son 66 sin incluir a Jacob. Entonces, a Jacob se le incluye, luego incluimos a los dos hijos de José y luego incluimos a José y se hacen 70. O sea, 66 más 4. Ahora, la otra deducción de la Septuaginta que añade 75 es que no toman en cuenta ni a Jacob, ni a José, ni a sus dos hijos, sino que toman en cuenta a las 9 esposas de los hijos de Jacob. ¿Y por qué 9? 9. Porque de los 12 hijos de Jacob, bueno, 11 hijos de Jacob, una de ellas ya había muerto y la otra no era esposa aún, solo era acompañante de Benjamín. Entonces Benjamín no se había casado, no se le tomaba como esposa. Ahora, esas son distintas perspectivas, ¿verdad? Yo pienso que vos vas a decir con cuál te sentís más a gusto y a lo mejor a los que están escuchando esto les va a gustar también decir con cuál te sentís mejor y de una vez contanos cómo lo vamos a aplicar. Bueno, yo pienso que la información que nos da Esteban es un poco más completa, que es precisamente la de la Septuaginta que vos acabas de decir, porque Esteban tenía muchos más elementos. De hecho, todo el capítulo 7 me parece que es de Hechos, Es cierto. hay una recopilación de información acerca de Moisés, acerca de Abraham, que en aquel momento nadie la tenía. Llamémosle tradición o llame traducción, lo que querrás, historia, todo eso envuelto es valedero. Entonces yo me quedaría con el hecho de que en la Septuaginta se registraron personas que no estaban en este momento, no, que no es que no estaban de manera física, sino que no estaban registradas. Y en aquel momento, pues, Esteban sí tenía dicha información y entonces aumentó a 75 en Hechos 7:14 precisamente. ¿Qué es lo que retomamos de acá nosotros? Mucho. Les tomó 215 años pasar de 1 a 215 personas. 215 años, algo lento, ¿eh? Pero les tomó 430 años en convertirse en Egipto en más de 2 millones de personas. Entonces vemos muchas cosas, pero quiero ser puntual en una porque creo que es la que nos puede servir a la mayoría que están con nosotros. Y vemos cómo las cosas de Dios empiezan de lo poco, empiezan con lo pequeño. 70, 66, 75, los que hayan sido. La mano de Dios fue capaz de convertir a esos 60, 75 en el pueblo, el pueblo bendito de Dios para la tierra. Cumplió su promesa además de convertirlos en una gran nación. Hace varios años estaba un poco desanimado por algunas cosas y encontré la historia del bambú chino que me alentó mucho. Dice que el bambú chino, cualquier persona que compra un ejemplar del bambú chino podría pensar en los primeros 3 años que le vendieron una planta que no servía, porque en los primeros 3 años no pasa nada. Pasan 5 años, no ocurre absolutamente nada. Pasan 7 años y entonces el bambú chino empieza. ¿Te imaginas 7 años? Bueno, si yo sembré café aquí, no teníamos el templo hasta acá, sembré café y cuando ya teníamos el café, yo soñaba con ver los cajos de café y le pregunté a un hermano, mire, ¿y cuándo nos va a dar café este volado? ¿Cuál? ¿Estos palitos? Sí, no, hombre, si tiene que esperar 5 años, no, le dije yo, arránqueme esto y sembremos maíz y los quitamos y sembramos maíz. Yo quería ver frutos ya. El punto es que el bambú chino tarda 7 años en crear un complejo sistema de raíces que va literalmente hacia abajo.
cuando ese sistema de raíces está fundamentado, crece de una manera impresionante. Y eso para mí fue de mucho consuelo en un momento determinado en que pensamos que solo son 10, solo son 4, solo son 3, o solo son 75 aquí. Bueno, Dios está creando en nosotros un sistema de raíces, creando carácter para cumplir su promesa en nuestras vidas. De esa forma lo veo. Amén. Y sabes que es curioso que vos mencionaste de que se tardaron 400 años en volverse un pueblo de millones, ¿vea? 2 millones. Ahora, también es curioso, ya que vos dijiste eso, que ellos entraron como una familia y salieron como un pueblo de Egipto. Y lo más curioso es lo que Dios nos enseña, que lo primero que hace, que lo vamos a ver en Éxodo, vamos a ver esto más a profundidad, lo primero que hace Dios al sacar a su pueblo es convertirlo en nación. Un pueblo sin leyes no puede ser una nación. Entonces Dios lo primero que hace es convertir a su pueblo en una nación por medio de leyes, por medio de decretos, por medio de darles una constitución. Y desde ahí es que nosotros tenemos ese sentido de que los pueblos necesitan leyes para ser naciones. Incluso, de forma dogmática, una república es aquella que es dirigida por las leyes, no por los hombres. Entonces, en el momento que un país deja de ser regido por leyes, ya no puede ser república. De la misma forma que un pueblo sin leyes tampoco es una nación. Pero bueno, me perdí un poco. Es que vos dijiste algo ahí interesante. La pregunta 4 dice, ¿mintieron al decir que eran ganaderos? Y es que, bueno, ¿sabes qué? Vámonos hasta las 5 por el tiempo. ¿Qué enseñanza al día de hoy tenemos en el hecho de que los egipcios tenían por abominables a los pastores de ovejas? Voy a dar primero las 3 razones por las cuales posibles por las cuales el faraón les dijo que no dijeran que eran pastores de oveja. La primera es porque las ovejas solían comerse o suelen comerse el pasto desde la raíz y eso arruinaba todo el sistema de pasto para los egipcios y no querían esos animales en una reproducción grande, masiva o más allá de lo que ellos controlaban. La segunda es que algunos creen que las ovejas eran divinas, porque había una tribu de egipcios que se llamaba Ixizos, que para ellos, y ellos habían sido pastores de ovejas y las consideraban divinas. Los Ixos. Los Ixos, Sixos. Eso, Ixos. Es que dijiste Excisos. Así que yo soy tartamudo. No, Ixos, sí. Y la tercera es que se trataba de un monopolio en la que los egipcios ya tenían sus pastores de ovejas, sus vendedores de ovejas, y no querían más personas participando en el monopolio. Y por eso es que el faraón les dice esto. Pero ahora, hay algo curioso. Faraón dice que son abominables. Ahora, todas estas cosas se caen porque para que un pueblo crea que un animal es abominable es para que no lo tengan, pero sí lo tenían porque pagaron con ovejas a José después de los 7 años de hambruna. Entonces sí habían. Entonces, ¿por qué Faraón dice que eran abominables? Bueno, la cuarta y última posición es que no significaba que ellos no las iban a tener, significaba que como la oveja era un animal débil, sin mayor habilidad de protegerse a sí misma, ellos no lo veían como un animal sagrado, sino que ellos simplemente lo veían como un animal abominable que no era de mucha representación. Entonces, bueno, decinos vos, ¿qué pensás de esto? Y apliquémoslo.
Sí, yo coincido bueno, no mintieron al decir, perdón, es la número 5, ¿verdad? Sí. Tenían como abominables los pastores de ovejas precisamente por, por, el, por las implicaciones que tenía ser un pastor de ovejas. Eh, el pastor debe de oler a oveja Amén. y eso no era grato a, a los ojos de los egipcios. Y desde ese punto de vista, ellos preferían mantenerse muy de lejos cuando se trataba de este tipo de ganado. Y reconocían también que cualquiera que trabajara con ovejas podía incluso transmitir o tener en sí mismo cualquier tipo de enfermedad que pudiera contagiarles. Y me imagino que te vas a ir a aplicarlo por el hecho de que así tratan a los siervos de Cristo. Totalmente. Ah, el mundo les ve mal. Mm. Y la otra vez estaba hablando con una hermana que tiene un ministerio en su oficina, de cómo hay personas que están arriba de ella, que han tratado con todas las fuerzas de evitar que el ministerio siga. Mm. Y eso no solo en las áreas laborales, pienso que incluso en las áreas familiares. Yo no sé si vos has escuchado esto, Mario, pero acá en la capital yo he escuchado padres que castigan a sus hijos con no dejarlos servir. Mm. Entonces, de todos los castigos que pueden haber, tratan mal a los que dicen yo quiero ser un pastor de ovejas. Mm. Les ven de menos. Que su hijo diga voy a ir a servir, les ven como sucios, como abominables. Vea, entonces estuvo bastante bonito lo que dijiste. Y yo sé que querés añadir más, pero solo tenemos 2 minutos. Y yo sé que nos preparamos para el libro, pero no tenemos el tiempo. Entonces, solo despedimos diciendo cuál fue tu parte favorita de la lectura de hoy. Mi parte favorita de la lectura fue eh, el proceso que describe lo describe Santiago en el inicio. El autor coloca o cita a Santiago en el inicio del capítulo cuando dice: humillaos, humillaos delante de Dios y resistid al diablo. No puede, la palabra humillar ahí es rendirse completamente como lo hace un siervo delante del rey. Y si nosotros no estamos rendidos de esa manera, difícilmente vamos a poder hacer frente a las acechanzas del enemigo. Amén. Bueno, son tantas las cosas que Dios nos ha enseñado hoy que qué necios seríamos si no nos humillamos Totalmente. y nos rendimos a la voluntad de Dios. Podemos caer en tantas de las tretas del enemigo como vimos en tantas veces en este estudio. Sí. Mario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Sé que estás en la iglesia y sé que te quitamos tiempo de familia. Entonces, la iglesia te agradece. Y pasen buenas noches a todos. Nos vemos el lunes a la misma hora. Hasta luego.